Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi programa A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es viernes, día 20 de abril del año 2018. Parece ser que vuelve a cambiar el tiempo, se nos jodió de nuevo la primavera soleada. Hoy quiero retomar un tema que dejé vídeos atrás, dejé programas atrás: el origen, creación y acumulación de la riqueza. Veréis, como sabéis, al ultranacional catolicismo integrista, a sus élites que cantan el cara al sol en Semana Santa, a todas esas bestias demoníacas salvajes, voy a emplear la expresión simbólica y metafórica de demoníacos, por sus conductas, por sus prácticas, por su violación y pisotear constantemente los derechos humanos y por la causa final a la que sirven con sus decisiones y sus acciones, que no me canso de repetir, son lacayos al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros de especuladores salvajes que mercadean con nuestras vidas. Bien, pues todos estos, digo esto en relación porque el siguiente capítulo, el siguiente programa va a ir sobre geopolítica del caos de nuevo, pero desde el paradigma de la realpolitik o política real, y desde los principios y presupuestos ideológicos y las virtudes éticas que ésta tiene, que en realidad es la ausencia total de virtudes éticas. Por eso hablo de demoníacos, en ese sentido metafórico, simbólico, porque significa muchas cosas. Entonces, todos estos lacayos que pisotean nuestros derechos humanos cada día. Bueno, me estoy liando y enrollando. Quiero retomar la lectura de Mikhail Bakunin en relación al origen, creación y acumulación de la riqueza, que os estoy comentando y explicando a todas. Empecé por la parte 2 de sus libros escritos de filosofía política, del tomo 1, son 2 tomos, que os voy a adjuntar los enlaces para que podáis descargarlos y tenerlos a vuestra disposición para seguir ampliando lecturas sobre Bakunin y sobre lo que representan sus escritos. Bueno, pues en la parte 2, crítica de la sociedad existente, os leí sobre la propiedad solo podía surgir en el Estado. Y ahora os voy a compartir algo, sí, a lo que iba, que se me ha ido la idea. Actualmente todos estos pregoneros, tanto de la derecha como de la social mafiomamocracia, como del llamado centro, que en realidad no son nada más que fascistas radicales enmascarados, la marca blanca del PP, porque el PP ya está lleno de pus y de mierda a reventar, visiblemente a reventar. Quienes conocemos de esto ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son sus ambiciones y sus objetivos, ¿no? Constantemente están en el discurso de que eso de la lucha de clases, del proletariado, de la burguesía, que son conceptos antiguos, antiquísimos, que es algo muy viejo, que eso de la revolución, la lucha de clases, el proletariado, la burguesía, vuelvo a repetirme, son conceptos muy, muy viejos. Pues no, no lo son de rabiosa actualidad. La lucha de clases
forma parte de nuestro día hoy, 20 de abril del 2018, y está de rabiosa actualidad, porque como vais a ver, os voy a leer un texto escrito por Bakunin entre los años 1849 y 1876. En esos años, que dicen que eran años muy viejos, la única diferencia entre aquellos años y hoy es que tengo esta cámara para poder hacer mis programas, que los puedo lanzar en un ordenador y en una red, en una nube simbólica de información, a través de millones de servidores, en fin, en esto que es la red de Internet. Es la única diferencia, la tecnología, los avances tecnológicos, es la única diferencia entre la concepción intelectual, ideológica, social, cultural y política de nuestros tiempos y la concepción social, económica y política de 1850, 1900... No ha pasado absolutamente el tiempo, lo vais a comprender. Voy a leeros, ya os digo, un texto de Bakunin, voy a comentarlo con vosotras y con vosotros, y vais a ver como si estuviera leyendo un periódico del día de hoy. Un periódico, como si lo estuvierais viviendo hoy. Veréis, el régimen económico actual, escribía Bakunin. El régimen económico actual. Tendencias generales del capitalismo. La producción capitalista y la especulación bancaria, que a la larga devora esta producción, deben ampliarse sin cesar a expensas de las empresas especulativas y productivas menores tragadas por ellas. Deben convertirse en unos pocos monopolios universales con poder sobre toda la tierra. ¿Os suena? ¿Suena? Las multinacionales con el poder del monopolio de momento de todas las semillas, de todos los cultivos básicos imprescindibles para la vida. Ahí tienen un arca de Noé ya montada y preparada, las multinacionales, los bancos, los especuladores, tragándose a los pequeños comerciantes, los grandes centros comerciales tragándose a los pequeños minoristas en los comercios de barrio. ¿Cuántos miles de comercios de barrio han cerrado en España y en todas partes por la intervención de la gran acumulación del capital de los grandes centros comerciales? En el campo económico, la competencia destruye y devora a las empresas capitalistas, fábricas, fincas rústicas y casas comerciales pequeñas y medias, en beneficio de concentraciones capitalistas, empresas industriales y firmas mercantiles de grandes dimensiones. Es antiguo. ¿Es muy antiguo hablar y reflexionar sobre lo que escribió Bakunin, o es moderno, de rabiosa actualidad? Creciente concentración de la riqueza. Esta riqueza es exclusiva y cada día tiende a serlo más, concentrándose en manos de un número cada vez más pequeño de personas, y arrojando al estrato inferior de la clase media, la pequeña burguesía, al estatuto del proletariado, con lo cual el desarrollo de esta riqueza está directamente ligado a la pobreza creciente de las masas de trabajadores. Cuanta más riqueza hay, concentrada en pocas manos, más pobres son los trabajadores. ¿Os suena? Es antiguo, ¿verdad? Es que son cosas tan antiguas. Hablar de Bakunin, hablar de las ideas y pensamientos de Bakunin es tan antiguo, ¿verdad? Marguenda, Intereconomía,
tertulianos de las tertulias, lenguas de alquiler bien pagadas, es muy antiguo, ¿verdad? Hablar de lucha de clases, hablar de proletariado y de burguesía, es tan antiguo. De aquí se deduce que el abismo establecido entre la minoría afortunada y la privilegiada y los millones de trabajadores que mantienen a esta minoría mediante su propio trabajo se amplía sin cesar, y que cuanto más ricos se hacen los explotadores del trabajo, más miserable va pasando a ser la gran masa de trabajadores. Ahí tenéis la reforma laboral de todos los hijos de perra, todos sin excepción, los hijos de perra del PP, del Partido Popular y de Ciudadanos y de PSOE, que se sostienen mutuamente, fingiendo diferencias, alardeando de supuestas diferencias, pero en lo esencial, decidiendo lo mismo, ¿Habéis visto la actitud del Partido Socialista? Diciendo tú, a 5 de sus diputados, os ausentáis de la votación de la renta básica, que nosotros nos vamos a abstener. Hijos de perra, hijos de perra, os he hecho una maldición gitana, así os reventéis y os muráis todos. Os moráis todos en cuanto que respiráis. Así os muráis todos. Ahora mismo que os caiga el cielo encima. Y reventáis por combustión espontánea. Os he hecho una maldición gitana, hijos de perra, puteros. Proletarización del campesinado. La pequeña propiedad campesina, abrumada por deudas, hipotecas, impuestos y todo tipo de recaudaciones, se derrite y escapa del propietario, ayudando a redondear las posesiones siempre crecientes de los grandes terratenientes. Una ley económica inevitable fuerza al campesinado a entrar en las filas del proletariado. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de Carlos Marx, y de cómo mediante el cercamiento en Gran Bretaña los campesinos fueron expulsados de las tierras de las que vivían para convertirse en mano de obra barata en las ciudades. En su forma actual, ¿qué son la propiedad y el capital? ¿Qué son? Para el capitalista y el propietario significan el poder y el derecho garantizados por el Estado, porque esta es la función del Estado. Para esto quieren el Estado. Esta es la única función que esos que se llaman demócratas hoy, todos esos que se llaman demócratas hoy, le atribuyen al Estado. La única función. El poder y derecho garantizados por el Estado de los propietarios de vivir sin trabajar. Vivir sin trabajar. Y puesto que ni la propiedad ni el capital producen nada si no están fertilizados por el trabajo, esto implica el poder y el derecho de vivir explotando el trabajo del otro. El derecho a explotar el trabajo de quienes no poseen ni propiedad ni capital y se ven forzados a vender su fuerza productiva a los afortunados propietarios de ambas cosas. La explotación es la esencia del capitalismo. Supongamos incluso, como defienden los economistas burgueses, y con ellos todos los abogados, todos los adoradores y creyentes del derecho jurídico, todos los sacerdotes del Código Civil y Penal, que esta relación económica entre explotador
y explotado es enteramente legítima. Supongámoslo. Y supongamos, y constituye la consecuencia inevitable, el producto de una ley social eterna e indestructible. De todas formas, seguirá siendo cierto siempre que la explotación excluye la hermandad y la igualdad para los explotados. Los obreros forzados a vender su trabajo. No hace falta decir que excluye la igualdad económica. Supongamos que yo soy el obrero y que tú eres mi patrón. Si ofrezco mi trabajo al precio más bajo y permito que vivas de él, no es ciertamente por devoción o por un amor fraterno, y ningún economista burgués se atrevería a decirlo, aunque su razonamiento se haga idílico e ingenuo cuando comienza a hablar de los afectos recíprocos y de las relaciones mutuas que debieran existir entre patronos y empleados. ¿Sabéis cómo le llaman a esto ahora? Colaboradores. A los explotados, en la neolengua del capitalismo globalizado, ahora nos llaman colaboradores. Ahora ya no somos trabajadoras y trabajadores, ahora somos colaboradores de nuestros patronos explotadores. Lo hago por mi familia y para no morirme de hambre. En consecuencia, me veo forzado a vender mi trabajo al precio más bajo posible y me veo forzado a ello por la amenaza del hambre. Esto va para todos los hijos de perra que sostenéis a la hijo de perra Casa Real. Para todos, os llaméis socialdemócratas, os llaméis ciudadanos de centro, os llaméis ciudadanos de derechas, demócratas de derechas, para todas vosotras y vosotros, para vuestros putos jueces y fiscales, de todos los sagrados tribunales que tenéis, para la explotación, para el robo y para el saqueo de nuestras vidas, y para pisotear y violar los derechos humanos, como lo estáis haciendo hoy. Vender la fuerza de trabajo no es una transacción libre. Pero nos dicen los economistas, los propietarios, capitalistas y patronos también se ven forzados a buscar y comprar el trabajo del proletariado. Sí, es cierto, se ven forzados a ello, pero no en la misma medida. De haber existido igualdad entre quienes ofrecen su trabajo y quienes lo compran, entre la necesidad de vender el propio trabajo y la necesidad de comprarlo, no existirían la esclavitud ni la miseria del proletariado. Pero entonces tampoco existirían los capitalistas, ni los propietarios, ni el proletariado, ni los ricos ni los pobres. Solo habría trabajadores, trabajando desde una premisa básica y fundamental: cada ser humano aportando socialmente al resto de la sociedad sus capacidades y sus habilidades, y cada ser humano recibiendo del resto de la sociedad conforme a sus necesidades vitales. Si es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Precisamente porque tal igualdad no existe, tenemos y estamos destinados a seguir teniendo explotadores, hasta el día que nos levantemos de una vez para siempre y definitivamente contra todos ellos, contra todos los explotadores del trabajo. El crecimiento del proletariado desborda la capacidad productiva del capitalismo. Esto es muy interesante, en función de las lógicas del capital, de las lógicas que mueven a este sistema capitalista, porque no es un sistema capitalista ideado
por las premisas de sostener nuestras vidas, la de todas, la de poner al servicio de todas nosotras los avances de la ciencia y de eso que llaman progreso. La producción que todas y todos generamos con nuestro trabajo. Ya vimos que Bakunin hablaba, o tal vez volvamos a verlo aquí, del trabajo de los explotadores, que no es lo mismo el trabajo del explotador que el trabajo del explotado. Hay trabajos y trabajos. Y están el trabajo de los perros uniformados y armados al servicio de los explotadores, de mantener el orden social establecido por los explotadores. El crecimiento del proletariado desborda la capacidad productiva del capitalismo. Esta igualdad no existe porque en la sociedad moderna, donde la riqueza se produce gracias a los salarios que el capital paga al trabajo, el crecimiento de la población desborda la capacidad productiva del capitalismo, lo cual desemboca en que el sumidero de trabajo excede excesivamente la demanda y conduce a un hundimiento relativo en el nivel de salarios. La producción así constituida, monopolizada y explotada por el capital burgués, se ve empujada por la competencia entre capitalistas a concentrarse cada vez más en manos de un número progresivamente menor de capitalistas poderosos o en manos de compañías por acciones cuya acumulación de capital les permite ser más poderosas que los más grandes capitalistas aislados. Los capitalistas pequeños y medianos, incapaces de producir al mismo precio que los grandes capitalistas, sucumben naturalmente en esta lucha a muerte. Por otra parte, todas las empresas se ven forzadas por competencia misma a vender sus productos al precio más bajo posible. El monopolio capitalista solo puede alcanzar este doble resultado, forzando la desaparición de un número creciente de capitalistas pequeños o medios, especuladores, comerciantes o industriales, y lanzándoles al mundo del proletariado explotado, mientras al mismo tiempo rebaña dividendos cada vez mayores de los salarios de ese mismo proletariado. Clarísimo, ¿no? Cuántos pequeños comerciantes que son pequeños propietarios de ideal burgués, de mentalidad burguesa, se han convertido en proletarios que sin nada que vender a otros salvo su propia fuerza de trabajo. Estos precisamente, estos pequeños propietarios son los que sostienen, en realidad, son los grandes sostenedores de esos grandes capitalistas, porque ideológicamente comulgan de la misma abyección, egoísmo y miseria individual y personal. La creciente competencia en la búsqueda de trabajo fuerza el descenso de los niveles salariales. Muy actual en nuestros días, La creciente competencia en la búsqueda de trabajo fuerza el descenso en los niveles salariales. Nosotros, esclavos asalariados, esclavas por un salario, que lo único que tenemos para vender es nuestro propio esfuerzo y trabajo. Incluso muchas y muchos hemos participado o participamos activamente de esas lógicas del sistema capitalista que las mamamos, del egoísmo personal y privado, de la propiedad privada, y entre nosotros luchamos, competimos conforme a las lógicas de los grandes para poder sobrevivir, como simples animales salvajes, sin ninguna conciencia racional de la realidad. Y en vez de asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva personal, de compartir, en vez de competir,
y luchar contra esas élites del capital, contra esos pequeños burgueses propietarios, para asumir que toda la producción que generamos, que todos los bienes y servicios que somos capaces de generar son y están al servicio de la vida de todas nosotras. Y mientras que no tengamos una conciencia clara de esa concepción, vamos a seguir siendo unos miserables que nos arrastramos por el suelo, nos arrastramos por el fango, nos arrastramos por el cielo, por las ciénagas construidas por las lógicas de una sociedad capitalista. La creciente competencia en la búsqueda de trabajo fuerza el descenso en los niveles salariales. Por otra parte, la masa del proletariado, al crecer como resultado del incremento general de la población, cosa que, como sabemos, ni siquiera la pobreza puede detener eficazmente, y a través de la creciente proletarización de la pequeña burguesía, propietarios, capitalistas, comerciantes e industriales, con un ritmo, como ya se ha señalado, mucho más rápido que las capacidades productivas de una economía explotada por el capital burgués, que está al servicio solamente de uno de sus propios intereses. Las empresas no están al servicio de las sociedades, no están al servicio de cubrir y satisfacer las necesidades de todo ser humano, sin exclusión de ninguno, sino al servicio de sus propios intereses mezquinos, egoístas, diabólicos, metafóricamente hablando, de demonios enfermos. Se encuentra en una situación en la que los mismos trabajadores se ven obligados a una competencia desastrosa entre ellos. Y sí, acabamos compitiendo por salarios de miseria, por aceptar trabajos de miseria, y han conseguido crear el ejército de proletarios sin trabajo, miserables, que compiten por salarios de miseria, que competimos unas y unos contra otros y otras por salarios de miseria. Ellos, allí donde están de puta madre, vuestros ministros, vuestros putos reyes, vuestros putos, corruptos, miserables, despreciables y falaces reyes, vuestros presidentes de gobierno, que todavía hasta los que ya se fueron siguen cobrando de vuestros bolsillos, tienen pensiones vitalicias, vuestros ministros, vuestros diputados y las me cago en la hostia, me cago en Dios y en la puta Virgen María, que os parió a todos, me cago en los dioses y en las vírgenes en las que creéis. Vaya sociedad de mierda que construís. Cago en Dios, qué asco. Puesto que no poseen medio alguno de existencia salvo su propio trabajo manual, el miedo a verse sustituidos por otros les fuerza a venderlo al precio más bajo. Muy antiguo, ¿verdad? Es que son cosas muy antiguas. Es que esto del Bakunin, esto de la revolución social, la revolución socialista, esas son cosas muy antiguas. Muy antiguas. Oye, que son cosas muy antiguas. ¡España! ¡España! Esta tendencia de los obreros, o más bien la necesidad a que les condena su propia pobreza, combinada con la tendencia de los patronos a vender los productos de sus obreros y por consiguiente a comprar el trabajo de estos al precio más bajo, reproduce y consolida constantemente la pobreza del proletariado. Ahí veis a todas las marcas comerciales compitiendo por a ver quién vende los productos más bajos. Ahí tenéis los anuncios de las grandes
empresas de todos los niveles, a todos los niveles, tecnológicas, de electrodomésticos, los precios más bajos, rompemos los precios, y os rompemos los ojetes, os rompemos los salarios, estamos que os rompemos los salarios, os rompemos todos los salarios. A ver si empezáis a ser conscientes de la realidad. Yo sé que sois muchas y muchos los que me seguís, bueno, de entre los que me seguís, que estáis completamente de acuerdo desde la primera hasta la última palabra que digo. Y sé que a muchos hijos de perra os hago rabiar. Os hago rabiar. Que no estamos locos, sabemos lo que queremos, no estamos locas, sabemos lo que queremos. ¿Acordáis de la canción? No estamos locos, sabemos lo que queremos. Tengo que volver a leerlo, porque es que me he perdido y pierdo el hilo. Puesto que no poseen medio alguno de existencia, salvo su propio trabajo manual, el miedo a verse sustituidos por otros les fuerza a venderlo al precio más bajo. Esta tendencia de los obreros, o más bien la necesidad a que les condena su propia pobreza, combinada con la tendencia de los patronos a vender los productos de sus obreros y por consiguiente a comprar el trabajo de estos al precio más bajo, reproduce y consolida constantemente la pobreza del proletariado. Al encontrarse en un estado de pobreza, el obrero se ve forzado a vender su trabajo por casi nada, y como vende este producto por casi nada, se va hundiendo en una pobreza cada vez mayor. La explotación intensificada y sus consecuencias. Desde luego, en una miseria cada vez mayor, porque en este trabajo propio de galeotes, la fuerza productiva de los trabajadores, al ser mal usada, explotada despiadadamente, derrochada en exceso y alimentada de modo diferente, se agota rápidamente. Una vez que el obrero queda agotado, ¿cuál puede ser su valor en el mercado? ¿Qué valor tiene este único bien poseído por él y de cuya venta diaria depende su sustento? Ninguno. Entonces al obrero no le queda más que morir. En un país dado, ¿cuál es el salario más bajo posible? Es el precio de lo que los proletarios de ese país consideran absolutamente necesario para subsistir. Y hacia eso está la tendencia, hacia los salarios de subsistencia. Y ahí tenéis a vuestros sindicalistas de comisiones obreras y UGT comiendo, cenando y bebiendo a todas horas con la patronal y con el gobierno y con el poder y con los grandes hijos de perra de todas las multinacionales y del IBEX 35. Vamos a poner el IBEX 35 como símbolo de ese poder salvaje, brutal, que representa todo esto. Os doy un nombre, Rafael del Pino, por ejemplo, así uno. Una de esas bestias salvajes. En un país dado, ¿cuál es el salario más bajo posible? Vuelvo a leer. Es el precio de lo que los proletarios de ese país consideran absolutamente necesario para subsistir. Todos los economistas burgueses están de acuerdo en este punto. Y ahí tenéis a los economistas burgueses
en La Sexta Noche, en Las Mañanas de Cuatro, en Al Rojo Vivo. Ahí les tenéis, ellos pobrecitos, que os cuentan cómo ni siquiera ya tendréis para las pensiones, porque hay que acumular, tienen que acumular, todo lo tienen que acumular, la gran banca privada internacional y los mercados financieros, a los cuales les sirven como lacayos hijos de perra, todos los que deciden sobre vuestras vidas, contra vuestras vidas, empezando por la puta Casa Real, que no solo debe ser arrojada a los tiburones, no, hay que arrojarles a las guillotinas públicas, a las guillotinas eléctricas, trabajando a destajo en las plazas públicas. Ahí hay que arrojar a todos los Borbones y a todos los hijos de perra que les sostienen, a todos los hijos de perra que sostienen a la mafiosa, corrupta y despreciable Casa Real de los Borbones. Tienen que correr la misma suerte de los Borbones. No arrojarlos a los tiburones, no. En las plazas públicas, agarrarles así la cabeza, así, sangrando y chorreante. ¡Que chorree! Que chorree la sangre en las plazas públicas de los Borbones y de todos los hijos de perra que los sostienen. Que chorree en todas las plazas públicas de Hispanistán, en todas. Ya veréis, miserables proletarios, si os respetan y si se ríen de vosotros, como se están riendo de todas y de todos nosotros, porque se descojonan de risa, de todas y de todos nosotros, se descojonan de risa, se descojonan de risa. Así, con esas acciones en las plazas públicas, colectivas, de todas y todos, los explotados e explotadas, llevados a la más absoluta miseria, ya veremos si siguen con risas, ya veremos si se siguen riendo. ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! Aplaudían todos los hijos de perra en el Congreso. ¡Que se jodan! Es así de sencillo. Es pura lucha de clases. Es pura lucha de clases. De la más pura, en un momento en el que todas nuestras vidas están siendo sacrificadas, machacadas, pisoteadas, nuevamente. Ha sido un espejismo y una ilusión. Nos vendieron el espejismo y la ilusión del estado de bienestar para tenernos así, conformes. Ahora ya no importa pisotear todos los derechos humanos. Se sienten muy fuertes, se sienten muy poderosos, se sienten impunes, se sienten completamente poderosos e impunes para pisotear nuestras vidas, para arrancárnoslas de cuajo y para convertirnos nada más que en dividendos para ellos. La ley de hierro de los salarios. El precio efectivo de los bienes primarios constituye el nivel predominante constante, sobre el cual los salarios del proletariado nunca pueden elevarse durante mucho tiempo, pero por debajo del cual caen muy a menudo. Esto suscita constantemente inanición, enfermedad y muerte, hasta que desaparece un número de obreros suficiente como para igualar de nuevo la oferta y la demanda de trabajo. Tomad nota. No hay igualdad de poder negociador entre patrono y obrero. No hay igualdad de poder negociador. Lo que los economistas llaman equilibrio de la oferta y la demanda no constituye una verdadera igualdad entre quienes venden su trabajo y quienes lo compran. Supongamos que yo, un productor de manufacturas,
necesito 100 obreros y que se presentan exactamente 100 al mercado de mano de obra. Solo 100, porque si viniesen más, la oferta superaría la demanda y produciría una reducción en los salarios. Dado que solo aparecen 100 y yo, el productor, solo necesito ese número, ni uno más ni uno menos, parecería establecida inicialmente una completa igualdad. Siendo numéricamente iguales, la oferta y la demanda podrían del mismo modo ser iguales en otros aspectos. ¿Se sigue de ello que los obreros pueden exigirme un salario y las condiciones de trabajo acordes con una existencia verdaderamente libre, digna y humana? En absoluto. Si les garantizo esas condiciones y esos salarios, yo, el capitalista, no me beneficiaré más que ellos, pero porque habría de perjudicarme y arruinarme ofreciéndoles los beneficios de mi capital. Si quiero trabajar como los obreros, invertiré mi capital en otra parte, allí donde pueda conseguir el interés más elevado, y ofreceré mi trabajo a algún capitalista tal como hacen mis obreros. Sí, beneficiándome de la poderosa iniciativa que me permite mi capital, pido a esos 100 obreros que fecunden dicho capital con su trabajo. No es porque sienta simpatía hacia sus sufrimientos, ni tampoco por un espíritu de justicia, ni por amor a la humanidad. Los capitalistas no son en modo alguno filántropos. Se arruinarían si practicasen la filantropía. Mi móvil es extraer del trabajo de los obreros un beneficio suficiente para vivir cómodamente, incluso de modo lujoso, mientras incremento al mismo tiempo mi capital. Y todo ello sin necesidad de trabajar yo mismo. Naturalmente, yo también trabajaré, pero mi trabajo será de un tipo completamente distinto y seré remunerado con una cantidad muy superior a la de los obreros. No será un trabajo de producción, sino de administración y explotación. Monopolización del trabajo administrativo. Pero ¿no es el trabajo administrativo también un trabajo productivo? Indudablemente, porque falto de una administración buena e inteligente, el trabajo manual no producirá nada o producirá muy poco y muy mal. Pero desde el punto de vista de la justicia y las necesidades de la propia producción, no es en modo alguno necesario que este trabajo lo monopolice yo, ni, sobre todo, que deba ser recompensado con una cantidad muy superior al trabajo manual. Las asociaciones cooperativas han demostrado ya que los obreros son bastante capaces de administrar empresas industriales. Lo pueden hacer trabajadores elegidos en su propio seno y con el mismo salario. En consecuencia, si concreto en mis manos el poder administrativo, no es porque los intereses de la producción así lo exijan, sino para cumplir mis propios fines, los de la explotación, los fines de la explotación. Como patrón absoluto de mi establecimiento, obtengo por mi trabajo 10 o 20 veces más, y si soy un gran industrial, puedo conseguir 100 veces más que mis obreros, aunque mi trabajo sea incomparablemente menos penoso que el suyo. Ahí tenéis al presidente ejecutivo director máximo de las empresas eléctricas, cobrando por día de trabajo 45.000 euros al día, o 60.000, o no sé cuánto. Ahí lo tenéis, con 2 cojones. Y a sus miembros del Consejo de Administración, es políticos al servicio de lo público, es presidentes de gobierno, es ministros, es diputados, es senadores. Ahí los tenéis.
aunque ya sabéis que el Senado es ese puto cementerio donde los políticos acaban pasándose unos años viviendo la vida gorda y haciéndose pajas a nuestra costa, descojonándose de risa de todas nosotras y nosotros. Mecánica del ficticio contrato libre de trabajo. Pero puesto que la oferta y la demanda son iguales, porque aceptan los obreros las condiciones propuestas por el patrono, si el capitalista tiene una necesidad de emplear a los obreros idéntica a la necesidad que los 100 obreros tienen de ser empleados, no se deduce de ello que ambas partes se encuentran en una posición igual, no se encuentran en el mercado como dos comerciantes iguales, al menos desde el punto de vista jurídico, uno con el bien denominado salario diario para cambiarlo por el trabajo diario del obrero sobre la base de tantas horas por día, y el otro con su propio trabajo como bien a intercambiar por el salario ofrecido, puesto que en nuestra suposición la demanda es de 100 obreros y la oferta es idéntica a 100 personas, podría parecer que ambos lados tienen una posición paritaria. Pudiera parecerlo. Naturalmente, nada de esto es cierto. ¿Qué trae al capitalista al mercado? La prisa por enriquecerse, por incrementar su capital, por satisfacer sus ambiciones y vanidades sociales, por llegar a permitirse todos los placeres concebibles, incluso la violación y el asesinato de niñas y niños de otros, las hijas y los hijos de otros. Porque ¿sabéis que eso sucede aquí en España? ¿Sabéis que una cantidad incuantificable de niñas y niños han sido violados primero, asesinados después, por vuestros líderes políticos y empresariales? ¿Lo sabéis? Pues sabedlo, tomar conciencia de ello, tomar conciencia que vuestros líderes políticos y empresariales violan a vuestras hijas, a vuestros hijos, primero los secuestran, luego los violan en rituales, después los asesinan, y vosotros os pasáis toda la vida llorándolos, llorándolas, preguntándoos dónde estará, quién fue, por qué tantas incongruencias en las investigaciones policiales. Preguntároslo, ¿dónde estarán esas niñas y esos niños desaparecidos desde hace más de 40 años, a lo largo de estos 40 años? Preguntároslo, porque eso también se lo pueden permitir líderes políticos, jueces, militares, fiscales, banqueros, reyes, también, porque seguramente saben todos de todo, pero todos callan, todos callan. Que os roben no os importa, que os roben, y si os roban los vuestros, bueno, robaron los vuestros, ¿no? Decís aquí, en esta España tan inteligente, que violen y asesinen a vuestras hijas y a vuestros hijos. Sigo leyendo. ¿Y qué trae al obrero al mercado? El hambre, la necesidad de comer hoy y mañana. En consecuencia, aunque son iguales desde el punto de vista de la ficción jurídica, porque el Código Penal, el Código Civil, la Constitución, está llena a reventar de ficciones. Es una puñetera ficción. Es una puñetera ficción. Una farsa ficción. El capitalista y el obrero son absolutamente dispares desde la perspectiva de la situación económica
que es la situación real. El capitalista no se ve amenazado por el hambre cuando acude al mercado. Sabe muy bien que si no encuentra hoy a los obreros, tendrá todavía suficiente para comer durante largo tiempo gracias al capital que felizmente posee. Por ejemplo, en los paraísos fiscales que han creado ellos para sí mismos. Porque ¿sabéis quiénes deciden que existan los paraísos fiscales? ¿Lo sabéis? Vuestros podridos representantes públicos, vuestros podridos, repugnantes, abyectos y execrables representantes públicos, esos a los que vosotros les votáis. Si los obreros a quienes encuentra en el mercado presentaran exigencias aparentemente excesivas para él, porque en vez de permitirle incrementar su riqueza y mejorar todavía más su posición económica, esas propuestas y condiciones podrían, no digamos igualar, pero sí acercar algo la posición económica de los obreros a la suya propia, ¿qué hace en ese caso? Rechazar esas proposiciones y esperar. Tienen todo el dinero en los paraísos fiscales. Evaden los capitales fuera. Después de todo, no estaba movido por una necesidad urgente, sino por un deseo de mejorar cierta posición que, comparada con la de los obreros, es ya bastante cómoda. Por ello, puede esperar, y esperará, porque su experiencia comercial le ha enseñado que la resistencia de los obreros, quienes, al carecer de capital, de bienes o de cualquier ahorro, se ven apremiados por la ineluctable necesidad del hambre, no puede durar mucho. Y al final, el patrono podrá encontrar los 100 obreros que busca, aunque sean esquiroles en una huelga, porque se verán forzados a aceptar las condiciones que él considere rentables imponerles. Si se niegan, otros vendrán a aceptar con todo gusto tales condiciones. ¡Vete para allá, si tengo 200.000 esperando en la puerta por tu puesto de trabajo! ¿Que no quieres trabajar 12 horas por 500 euros? Tengo 40.000 así tengo 40.000 como vosotros. Así los tengo esperando en la puerta para cobrar 500 euros. Y 600 o 700 más no doy. Así. Daros con un canto en los dientes si cobráis 1.200 euros. Ya sois unos ricos privilegiados. Ya lo sois. Así, los tengo así, apuñados. Tengo obreros, parados, parásitos sociales así, apuñados. Los tengo. Así es como se hacen las cosas cotidianamente, sabiéndolo todos y a plena luz. Así es como funciona España cotidianamente. Lo sabemos todos y a plena luz. Vuestros sindicalistas de comisiones obreras y de UGT también lo saben. No pasa nada. Esto es así. Es muy antiguo, ¿eh? El Bakunin. Es más antiguo el Bakunin. Bakunin. Antes si es viejo el Bakunin. Un contrato de amo-esclavo. Así, el capitalista viene al mercado, si no con la capacidad de un agente absolutamente libre, al menos con la de un agente infinitamente más libre que el obrero. Lo que acontece en el mercado es el encuentro entre un impulso de lucro y el hambre, entre amo y esclavo. Jurídicamente las dos partes son iguales, pero económicamente el obrero es el siervo del capitalista.
incluso antes de haberse concluido la tramitación mercantil mediante la cual el obrero vende su persona, su alma, su dignidad, su libertad por un tiempo determinado. El obrero está en la posición de siervo por la terrible amenaza del hambre que gravita diariamente sobre su cabeza y su familia. Esta amenaza le obligará a aceptar cualquier condición impuesta por los ávidos cálculos del capitalista, el industrial, el patrono. El derecho contra la realidad económica. El derecho, el imperio de la ley, contra la realidad económica. Y una vez que se ha concertado el contrato, la servidumbre del obrero se incrementa doblemente. El señor Karl Marx, ilustre jefe del comunismo alemán, observó con justicia en su magnífico trabajo El Capital, que si el contrato pactado libremente por los vendedores de dinero en forma de salario y los vendedores de su trabajo propio, es decir, entre el empresario y los trabajadores, no se concluyera sólo por un tiempo definido y limitado, sino a perpetuidad, constituiría una auténtica esclavitud. Habiéndose pactado a plazo fijo y reservando al obrero el derecho a abandonar su empleo, este contrato constituye una especie de servidumbre voluntaria y transitoria. Transitoria y voluntaria desde el punto de vista de la ficción jurídica, sí, pero no desde el punto de vista de la posibilidad económica. El obrero tiene siempre el derecho de abandonar a su patrono, pero ¿tiene los medios para hacerlo? ¿Tenemos los medios para decirle a nuestros patronos: iros a la puta mierda, ahí os quedáis, por este dinero va a trabajar vuestra madre? Y si de hecho le deja, es para llevar una existencia libre sin otro amo excepto él mismo. No, lo hace a fin de venderse a otro patrono. Se ve impulsado a ello por la misma hambre que le forzó a venderse al primer empresario. De este modo, la libertad del obrero, tan exaltada por los economistas, juristas y burgueses republicanos, la república es otra píldora envenenada. Es otra píldora envenenada. Es sólo una libertad teórica que carece de medio alguno para su realización. En consecuencia, es sólo una libertad ficticia, una completa falsedad. La verdad es que toda la vida del obrero contribuye simplemente una serie continua y descorazonadora de servidumbres, voluntarias desde el punto de vista de la ficción jurídica, pero forzosas en el sentido económico y real, forzosa en el sentido de la realidad misma, rota por breves intervalos de libertad acompañados de hambre. En otras palabras, es una verdadera esclavitud. Esclavas y esclavos del mundo asalariados. Ya os vale. Ya os vale. Ya nos vale. Ya nos vale a todas nosotras seguir tragando con semejante tipo de alimañas abyectas y execrables. Ya nos vale. Ya nos vale dejar eso como herencia a nuestras hijas e hijos. Somos esclavas y esclavos, hijos e hijas, nietos y nietas de esclavas y esclavos, que crearemos y dejaremos esclavas y esclavos, que serán hijos y padres
de esclavas y esclavos, nietas y nietos de esclavas y esclavos. Eso es lo que somos, esclavas y esclavos. ¿Os creéis que por depositar un voto cada 4 años y decidir qué organización criminal, corrupta, mafiosa, política decide sobre vuestras vidas con sus miembros organizados, mafiosos, criminales, corruptos, falsos, llamados demócratas, decidan sobre vuestras vidas? Sois libres en algo. Que la afición de vuestros jueces, de vuestros sistemas judiciales, la afición de la separación de sus poderes, si abrierais los ojos de la inteligencia y del corazón, si abrierais los ojos y les vierais con la percepción y los ojos de lo que realmente son, y de lo que estamos construyendo y de lo que construís cada día, con todas vuestras acciones y decisiones. El patrono solo se preocupa de los contratos de trabajo para incumplirlos. El patrono solo se preocupa de los contratos de trabajo para incumplirlos, como los políticos, no de sus programas. Como los políticos de sus programas. Esta esclavitud se manifiesta cotidianamente de innumerables maneras, prescindiendo de las vejaciones y las condiciones opresivas del contrato que convierten al obrero en un subordinado, un sirviente pasivo y sumiso, y al patrono en un amo casi absoluto, prescindiendo de todo cuanto es bien sabido. Apenas existe una empresa industrial cuyo propietario no incumpla los términos pactados en el contrato y se arrogue concesiones adicionales en su propio favor, impulsado por el doble instinto de una insaciable codicia de beneficios y poder absoluto, y aprovechándose de la dependencia económica del obrero. Ahora pedirá más horas de trabajo. ¿Os suena? Es decir, un horario superior al estipulado en el contrato. Más tarde, reducirá los salarios con algún pretexto. ¿Os suena? Luego impondrá multas arbitrarias o tratará a los obreros de modo áspero, brusco e insolente. Pero podríamos decir que, en ese caso, el obrero tiene la puerta libre para irse. Claro que sí, tiene la puerta libre para irse. Es más fácil decirlo que hacerlo. A veces el obrero recibe parte de su salario adelantado, o su esposa o los hijos pueden estar enfermos, o quizás su trabajo está pobremente pagado en todo el sector industrial. Otros patronos pueden estar pagando aún menos que el suyo propio. ¿Os suena? Y después de dejar su trabajo, a lo mejor no encuentra ningún otro. Y quedarse sin empleo significa la muerte para él y para su familia. Además, hay un acuerdo entre todos los patronos, y todos ellos se parecen, idénticos, como gotitas de agua. Todos ellos son prácticamente igual, de irritantes, injustos, ásperos, abyectos, execrables, miserables, repugnantes y despreciables. Todos ellos. ¿Es esto una calumnia? ¿Es esto una calumnia?, se pregunta Bakunin. No, está en la naturaleza de las cosas y en la necesidad lógica de la relación existente entre los patronos y sus obreros.
entre los dominados y sus dominadores, entre los explotados y sus explotadores, entre los amos y sus esclavos, entre la puta monarquía española y sus miserables súbditos, los que lo sean. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la lectura de esta quinta parte, el origen, creación y acumulación de la riqueza. Espero que os vaya quedando claro. Continuaré con pero el siguiente vídeo voy a hablar sobre la realpolitik, el concepto de la realpolitik dentro de la geopolítica del caos, lo que se conoce como la política real. Cuando te invocan la política real, invocan ese término realpolitik, creado por el filósofo estadista alemán Max Weber. Explicaré eso y en un capítulo posterior quiero hablaros y presentaros un libro que dudo que podáis encontrar. Dudo que podáis encontrar ya en ninguna librería, como no sea librería de antiguo y de viejo. Deportación. Os voy a presentar un libro sobre el holocausto nazi, con detallado espectro. Digo que no lo vais a encontrar porque se editó 4 años después de haber nacido yo. Yo lo compré cuando tenía 16, 17 años. Está editado, os digo, editorial Petronio, del año 1969, realizada por la Federación Nacional de Deportados e Internados Residentes y Patriotas. La presente obra debe su existencia a los 17.000 suscriptores que han asegurado su financiación. Por haber tenido confianza merecen todo el agradecimiento. Un comité de redacción lo ha elaborado. Los deportados, los internados, las familias de los desaparecidos, los representantes de los amigos del campo, los historiadores, los escritores, sin olvidar los técnicos del libro, han aportado su concurso con un espíritu desinteresado y de calurosa amistad. Que reciban el homenaje de gratitud que merecen. En este asunto difícil se ha descontado voluntariamente documentos por ser demasiado punibles. En contra, algunos han sido retenidos, incluso si les falta claridad por su valor documental. Un retoque apropiado hubiera podido perfeccionarlos, pero habría hecho perder esta autenticidad que los autores escrupulosamente han respetado. Este libro de deportación sobre los campos de concentración nazis y el holocausto nazi, os lo voy a presentar porque es un documento gráfico, de los campos de concentración nazis, de cada campo, de los asesinos. Son fotos además liberadas de los campos de concentración, porque los nazis dejaron muy bien documentado la explotación y el salvajismo de los campos nazis a todos los hijos de perra que negáis el holocausto. A todos los hijos de perra que negáis el holocausto nazi, tan activos en las redes, en vuestros canales de desinformación, a los que llamáis canales de información. Aquí tenéis a uno de los grandes verdugos del holocausto nazi, retenido por un soldado, cuando los campos de exterminio nazi fueron liberados. Aquí tenéis una foto. En fin, os voy a hablar de esto. Este es un libro muy antiguo, que prácticamente no vais a encontrar, ya os digo, salvo que los busquéis en librerías de antiguo, y no creo que
que lo vayáis a encontrar con facilidad y probablemente esté en algunas librerías particulares, con un amplio relato de cómo además distinguían, un amplio mapa de lo que fueron de cómo distinguían con los triángulos, y un amplio mapa de cómo se distribuían y estaban distribuidos los campos de concentración nazis, y con cifras aproximadas reales a todo el exterminio, a los millones de judíos políticos exterminados y asesinados. Aquí tenéis un dibujo de los niños, que veis que ahora está muy como técnica el pedirle a los niños que viven tragedias, guerras y holocaustos que hagan un dibujo. Bueno, no sé si se puede ver con suficiente claridad, dibujos hechos por niños en los campos de concentración, de exterminio nazis. A todos los que negáis el holocausto, a todos los que negáis el genocidio del holocausto, a todos los que lo negáis o lo trivializáis, porque hay muchos que trivializáis algo tan repugnante. Y me da que pensar, cuando escucho a gente trivializando el holocausto nazi, me da que pensar. Hoy me da que pensar también otras muchas cosas, como el pueblo judío en Israel está perpetrando otro holocausto, lleva 40 años, salieron de un holocausto y llevan 40 años perpetrando un holocausto contra otro pueblo. Estas son esas cosas de la historia, estas cosas que racionalmente no te puedes explicar, Sobre todo cuando el pueblo judío a lo largo de la historia ha sido tan perseguido que ahora se conviertan en los mismos nazis. Imágenes de nazis tratando con niños se ven ahora en Israel, se ven ahora por los soldados israelíes contra niños palestinos. Es la misma imagen, en fin. Y esto segundo entrará dentro de ese concepto demoníaco, diabólico, vuelvo a usarlo como arquetipo simbólico, metafórico, de lo que es la realpolitik, la política real, lo que se conoce como política real, y geopolítica del caos, la estrategia geopolítica del caos a nivel internacional, por parte de todos los estados. Por eso vuestro puto rey, vuestros dos putos reyes, el emérito y el breve, esos dos hijos de perra, corruptos, mafiosos y despreciables, pueden tener la intimidad que tienen y ser comisionistas ilegales en los negocios de la venta de armas de España a países como Arabia Saudí. A países como Arabia Saudí. O a Yemen. Digo que están destrozando Yemen. Joder, que es... en fin, es tan abominable, es tan repugnante. Bueno, pues que paséis un buen fin de semana, y nada, a seguir luchando contra todos los hijos de perra que dominan, explotan, saquean nuestras vidas, contra toda forma de esas autoridades despreciables y repugnantes que violan y pisotean los derechos humanos aquí y fuera de aquí.
aquí y fuera de aquí. Si queremos construir una sociedad humana, de seres humanos, tenemos que hablar muy claro, muy claro, muy claro, que se nos entienda clarito, 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 que no quede el más mínimo resquicio de duda y de reinterpretación. Que no quede el más mínimo resquicio ni para la duda, ni para es que yo dije, pero no que yo lo que quería decir, no. Yo lo que digo es que sois todos unos grandísimos hijos de perra, despreciables, que si en este momento reventarais todos y os murierais, me emborrachaba, brindando en cada copa. ¿Os queda claro? Desde los Borbones para abajo. En el IBEX 35 todos. La banca privada internacional y los mercados financieros. Y todos los accionistas. Todos los accionistas. Si reventáis todos ahora mismo, mira que a mí los pedos me sientan muy mal. Me sientan ya muy mal. Ya no estoy para borracheras. Pero me cogí una borrachera. Aunque vomitara el alma después. Brindando. Se murió este cabrón, se murió este hijo de puta, se murió este hijo de putero, se murió esta hiena, se murió esta bestia, se murió. ¡Ah! ¡Se han muerto todos! ¡Podemos vivir en paz! Podemos construir una sociedad humana decente. Porque se ha borrado, kármicamente se desaparecieron todos. Desaparecieron todos los que contribuyen a convertir este mundo, esta sociedad, en una sociedad infame y pestilente. Construyamos desde la cooperación, construyamos desde la solidaridad, construyamos desde el apoyo mutuo, construyamos para todas y todos una sociedad auténticamente humana, desde los principios más nobles y elevados y las virtudes más sagradas que tiene el ser humano. No desde la mezquindad, desde el egoísmo, desde la avaricia, desde la ruindad, desde competir unas contra otras, unos contra otros como hienas salvajes. Tenemos inteligencia, tenemos capacidad de raciocinio y de sentimientos y de empatía de unos seres humanos para con otros. Los tenemos algunos, los que decidís, está visto que no, está visto que carecéis por completo de ello. Y los que tenéis a salario, a los asesinos, los perros uniformados, asesinos a sueldo que tenéis, está visto que tampoco, porque no os desobedecen, está visto que tampoco. Amigas, amigos, de todo corazón, salud y anarquía, salud y mucha anarquía.